Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de todas nuestras redes sociales y un saludo especial para estas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir con nuestro segmento, pues queremos extender la invitación una vez más al evento de Busco en Ti en Ciudad de México, Tu Identidad Cuenta. Sábado 30 de septiembre, 1 de octubre, 2 días que estaremos allí enfocados en lo que es activar esa unción de nuestra identidad. Es un regalo que ya tenemos, pero lo hemos dejado de lado y al dejarlo de lado, pues realmente se complica un poquito más nuestra situación para aceptar las cosas, para ver las cosas de una forma muy diferente a como tenemos que verlas, siempre y cuando tengamos una identidad muy definida que tiene que ver con nuestro propósito, dónde estamos. Así que bueno, no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, ya toda la información está en las redes sociales, formulario de inscripción está en nuestras redes sociales. Recuerda que el cupo es limitado. 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta. Así que bueno, ahora sí te damos la bienvenida. Marilena, ¿cómo estás? Bien, Jorge, bien, muchas gracias y también gracias por la invitación al evento, al seminario. Creo que va a haber mucha bendición, palabra sobre todo que palabra de vida que abre el corazón, ¿no? Entonces, gracias por la invitación abierta a todos los radioescuchas de Busco en Ti, también a aquellas personas que, aunque no sigan la radio, pero van a tener conocimiento de este evento, ¿no? Así es, Marilena. Qué bueno. Bueno, pues vamos a estar allí la gran mayoría de los colaboradores de Busco en Ti. Así que van a ser unos momentos agradables, compartir, poder estrechar una mano, podernos tomarnos un café y sobre todo podernos ver cara a cara. Así que allí estaremos y allí los esperamos. Ok, listo, Jorge. Bueno, iniciemos entonces con el tema, María Elena, el tema de hoy. Claro que sí. Hace 2 semanas anteriores compartimos un tema que se llama Los Justos. Y recién recibía esta enseñanza y yo quise darla a conocer a través de este medio porque realmente impactó mi vida. Yo ya había trabajado esta parte, ahorita les voy a explicar sobre qué conceptos específicos yo ya había trabajado. Y sin embargo, creo que en esta ocasión, al hacerlo un poco más profundo, me reveló situaciones que yo no había comprendido, no las había asimilado como tal. Entonces, por eso mi intención le puse restaurando las relaciones, pero realmente no quise confundirlos con el título, pero es pacificadores. Realmente el Señor nos ha llevado a ser pacificadores y tenemos que ser pacificadores en nuestras relaciones. Y en Proverbios 18:19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea, parece ser que esos cerrojos eran en los castillos de antes, en las fortalezas de antes y se colocaban por dentro. Entonces, cuando aquí dice que hay una ofensa entre hermanos, fíjense lo que pasa en el corazón o fíjense lo que sucede. Dice que son como cerrojos de alcázar, o sea, se ponen por dentro, o sea, no permite ya que nuevamente se vuelva a restablecer una relación. Por eso es tan fuerte. Muchas veces se llegan a romper relaciones muy íntimas, muy fuertes, y lógicamente lo va a hacer con las personas que tenemos más cerca, con nuestro esposo, que ya alguna vez le comenté que dice Dios, amarás a tu Dios con tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y es como el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. Y el prójimo más prójimo de nosotros es la persona, nuestro cónyuge. Y luego, desde luego, lo que siguen son nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros
hermanos, primos y así, la familia extendida. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, en nosotros como hermanos en Cristo, pues también, imagínense que esto sucede con hermanos de la congregación o con hermanos que normalmente hemos tenido una relación fuerte y firme, se llega a tener problemas, ¿no? Con nuestras autoridades, inclusive en nuestro trabajo, con compañeros de trabajo que en un momento tuvimos una buena relación, a veces se llega a deteriorar. Entonces, por eso es muy importante. Prácticamente esta enseñanza yo la recibí por la cuestión del matrimonio, pero realmente yo creo que se extiende a todas las relaciones y ustedes los van a ir corroborando. Por la cuestión de la profundidad o más bien por la amplitud o por cada concepto que se maneja aquí, no, en esta ocasión no voy a concluir con todo el tema porque yo creo que habían puntos muy importantes que tengo que tocar en particular para que quede claro cada aspecto. Entonces voy a iniciar con el principio, llamémoslo así, y probablemente en mis siguientes intervenciones voy a continuar con este tema. Entonces dice que, ¿qué es lo que pasa cuando una relación se rompe? Se pierde la confianza y la comunicación. Ajá. Dice, dejamos de expresar cariño, afecto y cerramos nuestro corazón, ¿no? Dice, no decimos lo que estamos sintiendo. Cuando una relación se deteriora, hay un gran dolor en nuestro corazón. Y dice que ese dolor nosotros lo ocultamos, o sea, no queremos expresarlo. Ustedes pueden corroborar esto, ¿no? Que de repente tenemos buena relación, pero hubo algo, una cuestión de conflicto, un malentendido, una situación y que no arreglamos y entonces esto se calla, pero está ahí, no se quita, entonces se va acrecentando, ¿no? Ahora dice, Dios puede darnos gracia para recuperar esta relación, y esto es importante, tenemos que recuperarla con respeto hacia la otra persona. Por eso nos cuesta trabajo, porque como hemos sido ofendidos, como hemos sido lastimados, como hemos sido agredidos, imagínense volver a tener respeto hacia la otra persona. Pero Dios nos puede dar gracia para hacerlo. O sea, Dios nos puede dar esa bendición de poder hacerlo, aun aunque una persona nos haya lastimado. Y bueno, aquí empiezan los remedios, ¿no? Empieza qué es lo que tenemos que hacer. Y dice que tener la capacidad de perdonar a quien nos ha maltratado. Ya, como les comentaba al principio, yo ya he tocado este punto aquí en el programa respecto al perdón, y yo creo que en muchos otros espacios también han considerado esta parte que es fundamental para la libertad, para la sanidad, para quitarnos de amarguras, de resentimientos, etcétera, el perdón. Ese es como el paso número 1. No puede haber perdón si no puede haber sanidad o no puede haber liberación si no hay perdón. Ajá. Recuerden que Dios mismo lo primero que hizo fue perdonar todas nuestras transgresiones, aun aunque hubiéramos continuado y aun aunque continuemos ofendiéndolo, Él nos perdona, pero también dice que debemos de perdonar como Él perdona. Y dice que, ¿y qué debemos de perdonar? Pues dolores intensos o dolores fuertes que nos provoca una situación, amargura. Ajá. Y ¿por qué? Porque si no la relación se vuelve muy tensa. Si yo no corrijo, en principio no perdono inmediatamente, ¿qué creen que ahí se va a generar una raíz de amargura? Ahí va a entrar un pedazo en mi corazón de dolor, de resentimiento por la herida que me ocasionaron. Ahora dice, entonces tenemos que ser
aquí viene un pacificador que decide soltar el dolor. Porque yo puedo, digamos, ejercer mi derecho, ¿no? A como me ofendió, bueno, pues entonces yo no le hablo, ¿no? O le corto mi amistad o me limito mi relación. Pero aquí dice que tenemos que ser pacificadores. Ajá, qué importante es porque, ¿qué es un pacificador? El pacificador decide soltar el dolor, decide soltar la amargura y no para que vuelva a permitir que la otra persona abuse, ajá, sino porque quiere tener un corazón, vean, un corazón sabio, porque sabe este corazón que si no lo hace, ¿qué creen? Que se va a quedar ahí. No es mentira de que, bueno, si yo no perdono, solito me voy a sanar. Es mentira. Entonces, lo hace por tener un corazón sabio. ¿Ustedes quieren tener un corazón sabio? Es de sabios hacerlo. Entonces, imagínense, ¿qué es lo contrario de la sabiduría? La necedad, ¿no? Entonces, vean qué importante es ser pacificadores. Yo no quiero tener conflicto, yo quiero arreglar eso. Entonces, por eso yo perdono. Entonces, punto importante, decíamos que es el perdón, ¿no? Pero ¿por qué perdono? ¿Por qué quiero ser pacificador? Porque quiero tener un corazón sabio, pero también un corazón limpio. Porque si no, o sea, ¿a qué me refiero con un corazón limpio? Puede ser que esté lleno de amargura. Entonces, necesito sacar eso. Para cuando yo tengo un corazón limpio, entonces puedo responder a la guianza del Espíritu Santo. Entonces sí puedo, lo que el Espíritu Santo va a hablarme a mi corazón, sí está el espacio para poderlo escuchar. Mientras no libere ese espacio, solamente mis pensamientos van a estar nuevamente repitiendo el dolor, la ofensa, etcétera, ¿no? Entonces, para dos cosas, necesito ser un pacificador, necesito perdonar. Y bueno, aquí viene un primer punto. Decíamos que lo esencial es ser un pacificador y perdonar. Pero ahora, ¿qué viene? Buscar rápidamente la reconciliación. Yo había visto que teníamos que perdonar porque era importante, por lo que ahorita mismo les acabo de comentar, pero ahora veo que lo que es buscarlo rápidamente. Dice que lo que se queda en el corazón se marca, se arraiga y lleva a otras tensiones que ya había anteriormente. O sea, digamos que se complica la situación. Y cómo a veces nosotros tenemos alguna situación y la dejamos pasar. Y a veces pensamos que sí se pasó porque ya no lo recordamos. Pero aquí dice que no pasa así, sino que se arraiga. O sea, que se pega más, que se queda más incrustado. Entonces, por eso es importante que la sacamos. Y aquí dice en Mateo 5, 23, 25. Y cuando yo estaba meditando sobre esta palabra, dije, sí es cierto, Señor. Aquí tú lo dices. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjense qué tan importante. ¿Se acuerdan lo que yo decía un poquito más arriba, que tener un corazón limpio? Yo no puedo llegar ante Dios, yo no puedo tener una relación sana ante Dios si tengo por ahí contaminado mi corazón. Por eso dice él, no, antes de que vengas acá al altar. Y si tú recuerdas, o sea, si hay algo en tu corazón que está, que se está moviendo, que hay ahí algo, dice, ve con tu hermano y reconcíliate. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. En este caso, el adversario es la persona que nos
dañó, la persona que nos agredió, la persona que nos ofendió. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez. Usted sabe quién es el juez. El juez al alguacil, pues digamos la policía, y que seas echado en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué eres echado en la cárcel? Porque realmente tu corazón está cautivo de amargura, de resentimientos, de todo eso, y ya no es posible sacarlo. Entonces, vean que, o sea, sí es importante el perdón, pero es importante que lo hagamos rápidamente, que no lo dejamos que ni siquiera se acomode, que ni siquiera entonces cuando tengamos un momento de inmediatamente, a lo mejor la otra persona ya no hay tiempo de decirlo, pero perdonar a la persona que nos ofende, perdonar a la persona que nos lastima. Yo sé que hay niveles de agresión y que hay niveles de profundidad, ¿no? De daño, pero aquí no nos dice que depende el daño, sino que lo hagamos inmediatamente. ¿Por qué? Para tener un corazón sano y para tener un corazón limpio. Dice, no pienses solo que se va a componer, lo que les decía, o que realmente lo dejo pasar y digo se va a arreglar, o pongo indiferencia, no pasa nada. O sea, sí quedó ahí, pero no pasa nada. Al rato la voy a ver y no va a haber ningún problema, o lo voy a ver y no va a haber ningún problema. Decimos, ya le pasará o ya me pasará, todo va a ser igual. Y dice, pero las cosas que no se resuelven pueden agravarse más. Y es verdad, ¿cuántas veces? No sé si les pasa, pero cuando hemos tenido así alguna fricción con alguna persona y después, por X circunstancia, nos volvemos a comunicar o tener, recordamos. Pensamos que habíamos olvidado, pero lo recordamos. Entonces tenemos que quitarlo. Sabemos ahora que no se quita solo. Si yo no lo quito, no se va a quitar solo. Si yo no decido quitar esa amargura, quitar ese rencor, perdonar, no se va a quitar, se va a quedar ahí. Y decíamos que se va a arraigar. Dice, aunque aparentemente se resuelva, salen después en lo siguiente y pueden causar bastante tensión. Lo que decía, porque empieza uno a recordar y entonces ya no está uno abierto a recibir, a compartir, a tener relación, sino ya está uno pensando, ¿cierto o no? Ya está uno pensando, yo recuerdo y lo que me hizo y mi mente y mi corazón están ahí a donde me tiene atrapado. Recuerden la cárcel y no está donde estoy ahora teniendo lo que estoy viviendo. Y ahora el punto número 2, ya digo, lo tengo que hacer inmediatamente, tengo que perdonar, lo tengo que hacer inmediatamente, pero el segundo punto es bendecir a aquellos que nos encontramos en conflicto. Dice bendecir a los que nos maldicen, recuerden la palabra, dice bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos calumnian. Recuerden, tenemos que ser sabios. Pero yo no puedo maldecir, yo no puedo bendecir al que me maldice, pero si soy yo, tengo que hacerlo. Pero ¿cómo? Si me está agrediendo, tengo que hacerlo por mí, por mi relación. Ahora, imagínense, esto sucede en todas las relaciones. Imagínense cuando el conflicto es con alguien muy cercano a nosotros, que normalmente pues es con las personas con las que más vivimos. Entonces tenemos que hacerlo. Dice, otra cosa dice, vence con el bien el mal. Sí te dañó, sí te ofendió, pero ahora bendice y ahora con esta bendición, vas a quitar ese mal que te hizo. Bien, cómo es sabio porque esta bendición que yo mando hacia la otra persona va a repercutirme a mí y me voy a sentir bien. Dice, donde alguien se pone tenso, el otro se tensa más, ¿cierto? ¿No? Cuando empezamos a discutir,
cuando empezamos pues sí, a hablar mal, yo agredo a una persona y la otra persona me agrede a mí, ¿no? Así pasa. Y tenemos que romper estos ciclos de conflicto. Tengo que quedarme callada y tengo que perdonar. Más adelante les voy a decir cómo es tan importante las palabras palabras tranquilas, de bendición. Y no, normalmente cuando nos enojamos no decimos eso, ¿no? Cuando dejamos que eres un grosero, no sé, ¿no? Decimos cosas así. Dice, Dios nos advirtió, dice, a otra de las cosas que sucede cuando nos enojamos o cuando estamos en conflicto, es que siempre vamos a juzgar, ¿no? Dice aquí que bendice. Y normalmente lo que hacemos es que juzgamos y Dios nos advirtió, y aquí subrayé la palabra advirtió, que no juzguemos. Tendemos a volvernos críticos, ¿no? Decimos es un grosero, no entiende, en fin, o sea, le ponemos ahí, ¿no? Empezamos a criticar, somos vengativos. Tenemos un espíritu incorrecto ante ellos, pero ¿saben por qué? Con una información incorrecta. ¿Por qué con una información incorrecta? Porque lo que yo estoy sintiendo, eso es de lo que está hablando mi boca, pero no significa que sea eso él. Que me hirió, pero yo ya le estoy poniendo cosas, ¿no? O sea, yo ya le estoy agregando situaciones, entonces dice con una información incorrecta, porque sale de lo que hay aquí en el corazón, no de lo que es la persona. Y dice, lo más importante, con un proceso equivocado, porque en lugar de detener, lo que se está complicando la situación. En lugar de enfocarnos primero, ahora que hay algo importante, lo que tengo que enfocarme primero en nuestro propio fracaso. O sea, ¿qué pasó en mí? ¿Qué yo hice para que empezara este problema entre los dos? Dice, porque recuerden, hay algo muy importante aquí, por eso la advertencia que dice que no nos advirtió que no juzguemos, porque en su palabra dice que con el juicio que ustedes juzgan serán juzgados. Tenemos que juzgar con amor, tenemos que juzgar con misericordia. Bueno, no sería juicio, ¿no? Pero bueno, tenemos que hablar a las personas como quisiéramos que nos trataran. Sí, yo cometí una equivocación a una persona, pero que ella pudiera entender que no fue mi intención, que realmente no lo quería hacer. Ajá. Dice que con el juicio con que nosotros juzguemos seremos juzgados. Yo quiero que me juzguen así, de esa manera, que cuando yo llegue a ofender a una persona, ella pueda comprender que no fue mi intención hacerlo. Dice, y que con la medida con que midamos, no serán medidos. Entonces, inmediatamente cuando hay una situación así de conflicto, tenemos nosotros que revisarnos en qué hemos fallado nosotros, no juzgar, y sí decir, ¿sabes qué? Yo voy a comportarme con esa persona como quiero que se comporte, como quisiera que se comportaran conmigo. Y dice, ¿qué es lo que otra de las cosas que necesito hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Cómo puedo responder mejor? ¿En qué aspecto tengo que crecer? O sea, a lo mejor escuchar, a lo mejor hice algo que le molestó, a lo mejor poder escuchar sus sentimientos de él o de ella, y algo le provocó ese enojo, algo le provocó esa situación que yo hice. Entonces, algo que necesito hacer es cambiar. Normalmente estamos enfocados en los errores de los demás y casi no vemos nuestros errores. Imagínense, o sea, en un conflicto estamos viendo siempre del otro lado, estamos viendo a la otra persona, pero no estamos viendo lo que está pasando en nosotros. Desde que empezamos a tener el conflicto, tenemos que empezar a revisarnos nosotros.
porque normalmente nos enfocamos en los errores de los demás, en los defectos de los demás y en las fallas de las otras personas. Es muy difícil vernos a nosotros mismos. Por eso dice que la palabra es como un espejo, porque ahí podemos vernos realmente como somos. Ahí podemos, sí, Señor, sí. O sea, yo no tuve el cuidado. Yo no tuve esto que me había pedido, yo no lo hice. Porque no le di el valor a la persona. No le di la importancia a la persona. Debemos pedir la ayuda de Dios. Es importante que oremos. Que oramos para que podamos... dice en Mateo 7:7, dice, pidan, ¿se acuerdan en un principio de la oración? Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llames y se les abrirá. Tenemos que pedir a Dios en oración que Él nos ayude, primero primero a perdonar, segundo a hacerlo inmediatamente, tercero a ver, Señor, como tú miras a la otra persona, con tus ojos con la que la miras, porque Él sí sabe la verdad que hay en el corazón de la otra persona, como sabe mi verdad que hay en mi corazón. ¿Qué fue lo que me lastimó? ¿Qué fue lo que me dañó? Y puedes sacar esa mentira, puedes sacarla y traer verdad. Que a veces una palabra no es que signifique que realmente él lo piensa, sino que estaba en una situación a lo mejor de problema y mandó una palabra y yo la tomé como si fuera para mí. Entonces es muy importante buscar al Señor para que Él pueda terminar, para que Él nos pueda dar gracia, para para tocar el corazón de la otra persona cuando nosotros estemos ahí en esa situación, que no sigamos, ¿se acuerdan? El ciclo de estar constantemente acusando o defendiéndonos, etcétera, sino de darnos gracia ante la otra persona, que Él va a reconocer que pues está actuando mal con nosotros y poder sanar en ese momento. Imagínense cuando lleguemos a la situación que ni siquiera permitamos que termine nuestra conversación, lo que tengamos en ese momento con la persona, antes de salir de ese lugar, hemos aclarado cualquier ofensa. Qué impresionante sería. ¿Están de acuerdo? Por eso nos llama pacificadores. Dios quiere que seamos esos pacificadores. Ya ni siquiera que por lo menos lo dejemos, ¿no? Y que pensemos, pues se va a olvidar. No, que cuando se esté presentando en ese momento nosotros traigamos nuevamente paz a esa relación. Entonces, tenemos que reconocer, hay señales cuando podemos ver cuando ha habido un daño. Dice, ¿cuáles son los síntomas de cuando una relación se encuentra lastimada? Dice que se tiene un espíritu cerrado, o sea, si es como que quiere uno hablar con ellos, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te? Bien, todo bien. Dice, está actuando a la defensiva, ¿no? O sea, como que tú le preguntas algo y la persona nada más te contesta, ¿no? O sea, todo lo que tú le preguntes y nada más. Dice, no te habla de lo que siente. Y tú puedes ver, o sea, cuando realmente vuelve a restaurarse esa relación, tú puedes sentir su corazón de la otra persona, que es abierto, que sabe que todos tenemos debilidades, que todos nos equivocamos, que no hay ningún justo. Y se vuelve a restablecer la relación y tú sientes a la otra persona cómo puede hablar realmente de su corazón a tu corazón. Y también la voz de la comunicación es forzada, ¿no? O sea, vemos ahí como que está hermético, no podemos sacarle a más. Otra vez
empieza o tal vez empieza en una discusión. Tú le dices algo y es discutir, no es así, está mal. Entonces, aquí hay que reconocer si el espíritu de la otra persona se encuentra herida. Porque, ¿qué pasa? Cuando una persona está herida, Satanás es el encargado de decir, de ensuciar la mente de una persona que está lastimada. Entonces, tengamos cuidado. Imagínense, todo este proceso pasa en un momento de enojo, en un momento de tener un conflicto con una persona. Entonces, seamos buenos pacificadores, seamos gente que busca la paz, que no busque el conflicto, seamos perdonadores inmediatos, seamos gente que nos pongamos en el lugar de la otra persona, que podamos entender el corazón, seamos corazones limpios, que podamos escuchar al Espíritu Santo y decir, Señor, ayúdame, dame gracia para que esto no se vaya más lejos, para que yo pueda saber lo que le está pasando a esta persona. Y cuando terminemos la conversación, terminemos nuevamente como con dispuestos a comunicarnos, a decirnos lo que sentimos uno por otro. Entonces, bueno, pues esto es lo que quiero compartirles el día de hoy. Les comento, hay otros puntos que a la medida que yo los fui conociendo, yo dije, sí es cierto. O sea, aquí hay algo que debemos de saber para poderlo manejar y para poderlo corregir. Entonces, pues, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por el tiempo que ustedes dediquen a esta transmisión y también agradezco por aquellos que van a escucharla posterior a este tiempo. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.